¿Cómo estás, André? Bien, súper bien, súper bien. Terminando de atender. Yo recién terminé. Tú parece que también, ¿no? Hace un minuto colgué. Sí. Un buen día de atención. Exactamente. Ay, Dios mío. Bueno, hoy día volvamos a retomar con un live que hicimos, me parece que justo antes de irnos a la selva. Mira, de Mm, nuevo, justo antes de que ustedes se vayan a la selva, vamos con un live nuevamente, continuando, yo creo, con el live anterior. sí, sí, que quedaron hartos temas pendientes. Y en un mes importante también, que es el mes de la concientización, de la visibilización eh, del trastorno límite, ¿no? Y gracias por motivarnos, porque ahí estuvimos como respondiendo a la demanda de los comentarios de que vuelvan los lives, que hace mucho no hacíamos lives, y es verdad. Así que aquí estamos de vuelta. Sí. Vamos a conversar sobre el trastorno límite desde un poquito desde la mirada de Otto Kemper Ujú. y por sobre todo hoy, porque podemos hacer otro live este mes, eh, por sobre todo un trabajo de André Green que presentó en su libro eh, de Locuras Privadas. Tengo, tengo un poquito la cabeza cansada, de Locuras Privadas, que es básicamente una presentación que André Green hizo en 1975 en el Congreso de Londres, eh, y él le llamó ahí por primera vez estructuras no neuróticas o limítrofes, que Mm. después la bajada de la presentación era cambios en la teoría práctica psicoanalítica. Y esa presentación que hizo ahí después derivó un artículo publicado en ese libro que ayer publiqué en el Instagram, llamado eh, El analista, la simbolización y la ausencia del encuadre analítico. Esa es como la primera, digamos, tópica que vamos a conversar hoy sobre la mirada de André Green. ¿Tú conoces a André Green, Facu, no? Sí, o sea, he leído sobre el complejo de la madre muerta, la depresión blanca de André Green, pero qué interesante que él también como aborde y sobre este tema no he leído en torno a lo que él propone. Así que, y un oyente más como los participantes que nos están viendo. Súper. Este autor, André Green, es un poco desconocido Mm. en las escuelas más tradicionales de psicoanálisis. Tú sabes que yo tuve una pasada por una escuela tradicional donde se ven como los cuatro edificios: Freud, Lacan, Klein, Winnicott. Y después tuve un tiempo en escuelas más contemporáneas y también no, no se pasó por alto. Creo que nunca se mencionó el trabajo de André Green. No. Y, y bueno, él propone por primera vez un modelo para las estructuras borderline, destacando, por supuesto, el mecanismo de escisión, que también lo hace Otto Kemper, escisión-clivaje. ¿Te Ujú. acuerdas que se nos apareció el concepto de clivaje? Y la depresión. El Ujú. término de depresión tiene una ligadura a lo que hablamos la otra vez con la madre muerta. Mm. Eh, Green dice que él utiliza el concepto de depresión en una forma amplia y profunda, extensa, como lo propuso Pierre Martí en la psicosomática. Ellos le llaman la depresión esencial. También André Green eso fue el 75 en Londres. El 79 hizo un trabajo sobre lo negativo, que tiene que ver con mecanismos emparentados a la represión que se dan casos de un neurótico. Vamos a pensar convencionalmente, cuando decimos limítrofe,
es una condición que Kember dice que en particular es particular y no es que sea a veces psicótico y a veces neurótico, sino que es una estructura estable y que dentro de esa estabilidad se caracteriza por la no estabilidad emocional. O sea, es establemente inestable. Pero no es que sea Establemente. psicótico a veces y neurótico a veces, sino que Kember, si es que alcanzamos a ver hoy a Kember, eh, Kember dice que es una estructura estable, distinta, tiene mecanismos de defensa distintos, tiene formas de relaciones objetales internalizadas, para los que conocen la escuela kleiniana, distintos, tiene formas de somatizar distintos, no neuróticas y no psicóticas. Tiene mecanismos de defensa distintos, tiene acting distintos a un neurótico y distintos a un psicótico. Entonces no es que a veces, como se dice por ahí, es una mezcla entre un neurótico y un psicótico, sino que es un rango distinto, está en una Tiene su categoría distinta. particularidad, exacto. Por eso Andre Green hace esta presentación en Londres que le llama estructuras no neuróticas o limítrofes. Para los que no saben nada de psicoanálisis, porque nosotros tenemos un público que hay doctores en psicoanálisis, psiquiatras y gente y terapeutas psicólogos de escuelas clásicas, digamos, vamos a decir una grosería, pero para que se entienda, que el neurótico es como lo más cercano a lo normal, a lo sano. Claro. ¿Ya? Y psicótico es lo más cercano a lo que conocemos como locura, a estar rayado. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de neurótico o psicótico, decimos que el espectro limítrofe es una categoría distinta. ¿Ya? Entonces, bueno, Green hizo un trabajo en el 79 con lo negativo, el año 2000 trabaja sobre la posición fóbica central y postula un nuevo modelo para hacer asociación libre donde incluye el trabajo con estas estructuras no neuróticas que, como decíamos, son una estructura estable de inestabilidad. Es decir, Green decía, no son un país, ¿no? Un país con soberanía, sino que es un continente con variantes imaginables. O podríamos decir que son varias islas, varios archipiélagos, pero Green decía con la diferencia que no están con un telón de fondo del mar que las podría unir de alguna manera, sino que son puros archipiélagos, pero entre ellos hay vacío. Wow. Después vamos a explicar por qué. Wow. Entonces, André Green, en una presentación que hizo en México el año 2013, él intenta sobrevolar como en un helicóptero estos archipiélagos y hace una descripción sobre lo borderline, ¿no? Entonces, él hace como una especie de rastreo desde Freud en adelante, donde ya aparecía sin nombrarlo, ¿no? Freud, sin saber, ya había encontrado pacientes que estaban por estos lugares. Y cita a Freud en algunos de sus textos y dice así: Freud, las modificaciones del yo, según las cuales puede escindirse o abrirse bruscamente, que ponen en peligro su unidad sin por ello derrumbarse como sucede en la psicosis. Es decir, hay ciertas modificaciones o ciertos yo que operan de una manera distinta, que cuando se cinden pueden abrirse bruscamente a un caos, poner en peligro la unidad del yo, pero sin derrumbarse o perderse como en la psicosis. Entonces, Green, en el borderline, quiere decir que está en una frontera donde hay una cantidad alta de perturbaciones mentales como melancolía, depresión, perversión, podemos encontrar comportamientos psicopáticos. Hay toda una serie de desórdenes que, por supuesto, van a incluir también partes psicóticas. Es decir, Green no solo dice que tiene condimentos de lo neurótico, de los psicóticos, sino también de otro tipo. Podemos encontrar borderline con adicciones, con histeria, con depresión profunda, todo. Hay como subtipos, claro. Wow.
Los borders, según lo que Green, que fue uno de los que más estudió esta nomenclatura clínica, dice que pocas veces empeoran, fíjate, pero también muy pocas veces mejoran. Mm. Hay uno, Ahí está ahí está la estabilidad, ¿no? La inestable estabilidad, como decía. mantienen en un filo, no me acuerdo qué autor decía, que ellos caminan sobre la navaja, sobre el filo de una Mm. navaja, que pueden caer, ¡pum!, hacia lo totalmente bueno o ¡pum!, hacia lo totalmente malo. Después vamos a explicar por qué, y eso tiene que ver con las relaciones objetales internalizadas. Claro. Se internalizaron escindidamente para los que conocen la escuela inglesa. Es decir, no fue capaz de verse el objeto total. Después voy a explicar ese mecanismo, por qué se internalizan esas funciones totalmente escindidas, pero cuando lleguemos a Kember, que era de la escuela inglesa. Ujú. Bueno, sigamos con Green. Hay unos puntos que Green deja como que son únicamente de la condición limítrofe. Ya. O él le llamaba, estos puntos se manifiestan en las estructuras no neuróticas y no psicóticas. Ujú. En primer lugar, hay una particularidad en las fronteras del yo. En segundo lugar, siempre hay ansiedad crónica. En tercer Mm. lugar, hay perturbaciones en el pensamiento. Después las voy a explicar una por Mm. una. Hay un tipo de transferencia particular, que no es ni neurótica ni psicótica. Mm. Hay una particularidad ontológica en su design, en su ser y la existencia, también propia de lo limítrofe. Hay una relación particular en la relación de objeto y hay una modalidad particular del acting out. Mm. ¿Ya? Eh, en primer lugar, el primer punto que hablé fue el de la frontera del yo. Ujú. El yo del limítrofe no es capaz de asegurar la frontera. Está igual un poquito que Chile en estos momentos. Mm. Eh, tenemos muchas fronteras, muchas partes abiertas, que si bien Mm. es cierto están delimitadas en teoría, pero en la práctica o gente se está yendo o gente está entrando, pero hay un problema con la entrada y la salida. Mm. ¿Y qué es lo que pasa? Para que no crean que le estoy echando la culpa a este gobierno en particular. Puede llegar otra modalidad de gobierno más rígida que la cierra totalmente. Vale decir, el limítrofe puede alternar en dos posibilidades. En esto, en esta fragilidad en el aseguramiento de las fronteras yoicas, que por ciertos momentos ponga un gobierno tremendamente rígido y cierra la frontera y no hay relación y no hay contacto y no hay amigos y no hay pareja, o por otros momentos que se alterne la permeabilidad excesiva. Ándate a vivir a mi casa, quédate y duerme en mi cama, somos amigos inseparables, tú eres la mejor persona que me ha pasado en la vida. Entonces, eso es la primera característica que André Green, no yo por supuesto, estoy haciendo un estudio o una mini presentación de lo que estudiado en Green, que es la particularidad en cómo fija o cómo administra o gestiona las fronteras en el yo. Rígidas, permeables. Pero lo que Mm. no hay ese matiz, ¿no? Lo que no se puede permitir, o lo que muy pocas veces se puede permitir un borderline, es permitirse la flexibilidad. Mm. Nosotros, en la medida, yo creo, ¿no? Creo que no remito hoy como limítrofe ni como neurótico, pero estoy en ese tránsito, ¿no? Pero hagamos cuenta que yo no fuera un borderline. Nosotros pasamos en el día durante distintos estados. Yo a veces puedo Ujú. estar ensoñando, fantaseando, dejándome llevar por una memoria, o imaginar como hoy día en la tarde, qué haríamos si Sabia Terra tuviera una casa particular, qué haríamos, Mm. pondríamos una maloca. Uno se puede dejar llevar por regresiones temporales, cuando me acosté un ratito a la siesta, que me traigan un tecito. Y eso es estado tiene que ver con un ir y venir con las fronteras yoicas, ¿no? O sea, hay una flexibilidad en que el yo salgo de mi yo estándar, de mi yo funcional, yo padre, yo trabajador, y me permito ser niño, me permito ser un soñador, me permito ser un abuelo, ¿no?
Y Ya. eso es como dentro de las estructuras neuróticas es como normal. Ahora, el yo del borderline no puede soportar eso. No puede soportar algunas variaciones sin sentirse amenazado. Mm, Vale decir, el vagabundeo de la mente mm, le puede permitir tener momentos de regresión, pero cuando ya hay mucha divagación, empieza a sentirse amenazado mm, o a sentir subyacentemente un terror en el regreso. Se le olvida para dónde volver. Se le olvida mm. cuál es la frontera. Sale y se queda como afuera, Wow. ¿no? Vive como un minimal viaje de ayahuasca o de un enteógeno, pero en su día a día. No solo en la ceremonia, no solo en la transferencia, sino en cualquier cosa. Mm, Salió a barrer y de repente hay ¿no? Hay un cambio de estado. Entonces, eso en nivel práctico. A nivel metapsicológico, para los que son analistas, las fronteras del yo también se pierden, se difuminan en la primera tópica freudiana, es decir, entre la consciente, preconsciente, inconsciente. A veces se nos van en banda por ahí, y también en la segunda tópica, en la instancia del ello, el yo y el superyo. Después vamos a ver por qué el superyo se internaliza de una manera rara, o tremendamente gratificante o tremendamente culposo. Entonces, ¿cómo vamos por ahí? bien, súper claro, Ya. súper claro. Por ejemplo, tú eres Facundo Pizul, psicoterapeuta, humanista, transpersonal, en biosíntesis, experto en trabajo corporal. Y en este momento está ingresando en ti un conocimiento del psicoanálisis de André Green. Un índice de un buen funcionamiento mental es que justamente tú te dejes penetrar temporalmente por otra instancia, por otro conocimiento como el que yo propongo en este diálogo, pero en el caso de un limítrofe, esa intrusión es vivida como amenazante. Mm, Por ejemplo, si estuviéramos hablando de algo religioso. Por eso, después vamos a ver que uno de los peligros es que dentro de su estructura psicodinámica, muchos limítrofes tienden a aferrarse a una postura religiosa radicalmente. Y cuando alguien propone una mirada distinta, se les olvida que están hablando de la postura religiosa, sino claro, que es sienten, propia, digamos, es como... claro. Por eso te digo, en este caso, que tú tienes un enfoque humanista, transpersonal, vegetalista, psicocorporal, que es distinto al psicoanalítico de Green, pero en este momento me da un buen indicador de que tu funcionamiento mental está bien, no limítrofe, digamos, porque justamente te dejas penetrar por otra instancia, totalmente otra, y es vivida como con curiosidad, con apertura, y dejas penetrarte por este conocimiento sin sentir intrusión o amenazante. Por eso Green decía que aquí no hay angustia de castración como en otras condiciones mentales, sino que aquí se vive una doble angustia y permanentemente. Wow. Dice que el limítrofe, el border, vive permanentemente entre la angustia de separación y la angustia de intrusión. Y de ahí O sea, deriva el segundo punto, ¿no? Que es como la ansiedad generalizada, me imagino. sí, sí. Mm, Entonces, voy para allá al tiro. Solamente quería poner el último punto. El primer punto es que las fronteras del yo, ante esto, voy a ubicar la proyección. Y no me refiero a la identificación proyectiva propiamente kleiniana, sino que cuando el paciente border se expresa, por ejemplo, no queda claro si está hablando de sí mismo o de alguien más. Y mm, pareciera que habla de otro, pero está hablando de sí mismo, pero sin saberlo. mm, Por eso en clínica vemos que a veces expresa lo contrario de lo que quiere decir o de lo que está sintiendo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, como una forma de entender una lógica distinta. Que, mm, ¿Por qué el discurso del border nos molesta, por ejemplo? Ahí uno tiene que decidir con qué versión se va a quedar, con qué versión quiere escuchar, ¿no? Sí. Por eso le digo, recuerden que siempre expresa lo contrario de lo que quiere decir.
mm, Y ahí André Green, en este tipo de proyección, por ejemplo, se acuerda cuando del caso Chever de Freud, ¿no? Que en el primer tiempo le dice yo un hombre lo amo, en un segundo tiempo dice yo no lo amo, yo lo odio, y en un tercer tiempo del relato le dice yo lo amo y lo odio porque él me persigue. Es decir, ahí Green pone que hace un aporte, ¿no? Pone el quizás, porque la negación es como una forma de atravesar la barrera de lo reprimido, y aquí los que son muy nicotianos, el espacio transicional une. Por ejemplo, el objeto de transición une lo de afuera y lo de adentro. Es una frontera el oso de peluche. ¿Qué quiere decir eso? Que el objeto transicional es y no es la madre. Es un sí y no. El objeto transicional, ¿cachai? Es sí y no. Y eso Green le llama una coexistencia conjuntiva. La proyección como formación de lo contrario que dice Green es ni sí ni no. Por eso ahí le llama una conjunción disyuntiva. Entonces en vez de unir, separa. ¿Por qué? claro. Green dice, no es ni el objeto muerto perdido, cuando ya el objeto transicional pierde su valor, no es ni el objeto muerto y perdido, o tampoco el objeto vivo y descubierto. Real, Pues, claro. no estoy ni vivo, pues ahí está la angustia de intrusión, ¿no? Ahí Green propone Mm, una cuarta forma, que no es ni un sí ni un no, es una alternativa al rehusamiento de decidir. Vale decir, el objeto transicional es un rehusamiento positivo, o un sí o un no. Por eso los síntomas del paciente fronterizo, por ejemplo, que hacen, ojo con esto, tú que trabajas con psicosomática, los síntomas del paciente borderline son distintos a los del neurótico. Vale decir, a veces hacen de objetos transicionales sus propios síntomas y mm, ofrecen un rehusamiento negativo de decir ni sí ni no. A ver, cuando está el objeto muerto y perdido, transicionalmente, o vivo y descubierto, es un símil de decir estoy vivo o estoy muerto, ni sí ni no. Entonces, hay un concepto que yo creo que tú anotes, Facu, como terapeuta corporal, que Green le llama la excorporización mm, o excorporación, que tiene que ver con, Green veía un prototipo eh, de un ello, ¿no? Bajo la figura de un yo escupo, un yo vomito, y supone que ningún objeto está en el espacio que recoja esos pulsados. Por eso decíamos que eran como archipiélagos, no sobre el mar, sino sobre la nada. Incluso cabe preguntarse si de este modo los productos que expulsa no desaparecen, les quedan ahí en el ambiente. Y en cualquier caso, la mm. identificación con el espacio vacío, es previa a la de los objetos que pudiera contener. Por eso la identificación es primera con el espacio antes que con el objeto. Eh, bueno, vamos con el segundo punto, la ansiedad crónica. Esto es sí o sí, sí o sí. Y ojo, no es una, porque es distinta a la ansiedad neurótica o a la ansiedad psicótica, porque la ansiedad del borderline o la angustia no es del tipo señal, vale decir, escucho ruido, me angustio, ¿no? Parece que está sonando en la puerta de mi casa y es tarde. Ni eh, la angustia automática, sino que es una angustia crónica. ¿Qué significa crónico, Facu? Constante, todo el tiempo. Todo el tiempo. Un, todo el tiempo. Y esta angustia permanece como algo cerrado en sí misma y con mucha frecuencia. Por ejemplo, podemos encontrar en un paciente limítrofe el problema para dormir o que se despierte con sudor, entre sudor y lágrimas, como diría, ¿no? Y el paciente no puede hacer nada, se queda ahí, ¿no? Entonces, muchas veces Green se preguntó si estas pesadillas no eran más que respuestas vagas eh, a un intento o una especie de recuerdo
¿no? De fragmentos pasados que regresan bajo esa forma angustiosa, media de pesadilla, pero que en realidad son intentos de elaborar esto traumático, ¿no? Con lo que ya decía Bromberg después y todo lo relacional. Porque todo lo que ven en esas pesadillas terroríficas, todos los personajes que aparecen, las cosas que aparecen, no tienen ninguna relación con personajes de la realidad, ¿no? Eh, entonces, por eso, en relación con esto, con las pesadillas y otras situaciones similares, es que el miedo más intenso es del acercamiento de una ocasión intrusiva. Vale decir, el terapeuta se puede, una vez que empiecen en terapia, como hay un terapeuta que está más cerca, se va a convertir en alguien que traspasa las fronteras del yo como una fracción, o en su caso contrario, ojo con esto, si el analista por cuidarse es más bien distante, más bien silencioso, más bien discreto, y le va a activar la angustia de abandono, por la angustia de separación. Es decir, por eso el paciente limítrofe va a presentar esa dificultad para sostener un proceso terapéutico. Exceso de cercanía, angustia de intrusión. Exceso de silencio y de cuidado va a generar angustia de separación. Y el paciente con un terapeuta que pueda ser bueno, pero muy piola, muy discreto, se va a sentir completamente desamparado, en absoluto no sostenido en su esfuerzo por trabajar, y va a tener la impresión de que el terapeuta está ahí como un fantasma que no le sirve de nada. Wow. Y en ocasiones como esta surge lo que muchas veces hemos encontrado, acontece aquí el miedo a la locura, que solapadamente y silenciosamente guardan todos los pacientes limítrofes. Porque le han dicho, te comportáis como loco, para decir loco, ¿no? O este es loco. Y, y miren la paradoja, porque raramente un limítrofe se vuelve loco. Pero el miedo a la locura es silencioso y permanente. Ahora, ¿por qué entiende el paciente limítrofe por locura? Dice Green. El paciente entiende algo como indefinible, algo que no puede contar, algo que no puede dar detalle. Y esto puede tomar formas vagas como el miedo a perder el control de todo, o el miedo a perderse en una depresión profunda. Y ahí comprendemos que, a diferencia de la neurosis, la angustia no está ligada con una actividad pulsional o con una actividad instintiva, sino que está ligada esencialmente a la difuminada de los límites del yo, a que no pueda sostenerse o integrarse. Se siente en peligro el yo. O sea, no es una angustia señal por algo, no es porque vaya a perder el trabajo en realidad, no es porque no puedo tener intimidad con mi pareja, como la tendría un neurótico, sino ese miedo es definitivamente a perder la cordura, a no saber cuál es el límite, si esto es verdad, esto me pasa a mí o esto le pasa a otro. Y esos primeros sentimientos los pacientes los reportan con manifestaciones de sentimientos de extrañeza, o casos con más agudos de pánico. Entonces una angustia es una ansiedad particular distinta a la neurótica. Que uno, si uno dice o uno lee en un manual hay perturbaciones con el yo, bueno, un neurótico también, un psicótico, hay una ansiedad, pero es una ansiedad particular. Es un problema con las fronteras del yo particular, distinta a otra, ¿no? ¿Cómo vamos ahí, Facu? Bien, súper claro. Que conmovedor igual. En lo personal como que me impacta, ¿no? Como tristemente desafiante. Quien lo vive y, y qué desafiante para también quien acompaña, ¿no? Eso pensaba mientras hablaba. Y efectivamente, como lo dijiste como al principio, ¿no? Es habitar constantemente un mal viaje, ¿no? Un mal viaje
confusión, angustia, no estabilidad, no estructura. Wow. Sí. Hay otro punto que me parece que André Green toma de Wilfred Bion, porque tiene que ver con el tercer punto, que es la otra particularidad, que es la perturbación del pensamiento. Mm. Me parece que Bion hablaba de la penumbra de la asociación, que muestra claramente que el pensamiento tiende a difundirse. El paciente piensa algo, pero siente que no hay un lugar para que él piense eso. Y eventualmente tiene relación Mm. eh, que cree que no hay un espacio para decir lo que tiene que decir, eh, y lo analizan que en definitiva no se puede remitir a un pensamiento concreto. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que hay una dificultad o una incapacidad para representar lo que pasa. O Claro, para de otro, simbolizar, podríamos decir. sí, podríamos decir, o bien ayudar al terapeuta a que represente eso que habla. Entonces, él dice que cuando se describe algo, eso es, y no hay nada más que agregar. Claro. Hay, entonces, la perturbación proviene de la incapacidad para asociar, para imaginar. Ahí está lo Ujú. blanco del pensamiento, ¿no? Los archipiélagos están no rodeados de mar que los podría juntar, ¿no? Ahí está el blanco, el telón de fondo. Claro. Entonces, Green decía que los diferentes tiempos, por ejemplo, que están presentes en todo discurso, el presente, el pasado y el futuro, en el borderline se mezclan. Y a veces ellos mismos dicen que cuando se sienten mejor, no hacen una distinción entre fantasía y realidad. Es decir, lo que fantasean es lo que está pasando realmente en este momento. Eh, y en otros momentos sus ideas sobre el tiempo son totalmente irreales, ¿no? Y en algunos casos vemos que como que detienen el tiempo. Por ejemplo, eh, muchas pacientes limítrofes o pacientes limítrofes piensan que sus hijos aún siguen siendo bebés, aunque hayan Mm. crecido, aunque tengan hijos, aunque ya estén canosos, sus hijos para ellos siguen siendo bebés, ¿no? Entonces hay heridas que necesitas que experimentaron en el pasado que son vividas tan dolorosamente como si hubiesen pasado hace una hora, por ejemplo. Mm. Bueno, ese es un problema con el tercer punto de las distorsiones del pensamiento, que es otro punto muy característico, es un idioma distinto, que no, así como el portugués, el inglés, el francés tienen una raíz que podríamos entender, ellos tienen una forma, hay que aprender como otra raíz, como ucraniano, ponte tú, como el Tal checo. cual. Y eso Así, también va así parece. conectado con el cuarto punto, que de la transferencia. También es particular porque ya que ellos no pueden eh, hacer lazo entre lo que sucede hoy en ellos y lo que pudo haber sucedido en el pasado, ni siquiera como una hipótesis, ¿no? No, yo estoy bien y siempre he estado bien. No pueden hacer esos lazos de imaginar que en el pasado pudo haber sido distinto o que ese pasado Claro. tuvo sus matices, ¿no? Que tuvo una infancia con momentos lindos pero también feos. Ni siquiera es una hipótesis, se lo pueden manejar que el sentimiento, producto de esto, la transferencia va a, el sentimiento de transferencia va a pertenecer a algo muy actual, muy vivo, no va a estar vinculado ni asociado con lo que fue, ¿no? Claro. Entonces para los psicoanalistas relacionales va a ser súper importante conocer a Green, porque no se puede hacer Es, una cotransferencia, una mutualidad, ¿no? Pero tampoco los psicoanalistas clásicos van, por ejemplo, hay todo un punto, los lacanianos no creen, o Lacan no se mete. Mencionó una vez, me parece, en el seminario de la categoría limítrofe, porque Lacan era muy respetuoso, él leyó a Winnicott, lo encontraba muy bacán, muy buena onda y todo, pero André Green fue lacaniano mucho tiempo, después fue bioniano, eh, y fíjate que para Green, Winnicott, Bion, Lacan eran de la misma envergadura.
A ver, como no hay un vínculo, la transferencia se vive, o sea, este es él, no lo inscriben al mismo registro de los cuidadores, es lo que quiero decir. Ujú. Entonces, como diría Winnicott, el terapeuta no es como la madre, sino que es la madre. Claro. Es como algo un poquito dilusional ahí, como diría la Margaret Little. Es decir, el funcionamiento de la mente está totalmente cautivo por el presente. Mm. Haber dicho de otro modo, en el punto 3, ¿no? El tema de la transferencia, les desconocía totalmente la virtualidad. Por ejemplo, el fantasear, el poder reconocer una situación como imaginaria es difícil para ellos, prácticamente imposible. Por eso uno de repente a un borderline puede jugar en el espacio potencial y decirle, ¿te imaginas si tuviéramos un paraguas acá, ¿no? Que nos tapara un poquito el sol, por ejemplo, ¿no? Para ir de a poquito como promoviendo la mentalización. Bueno, bueno. Otro punto, otro punto que ustedes van a ver en clínica, los que atiendan, los alumnos de la escuela, es que no tolera las contradicciones por parte del objeto. Vale, del objeto, hablando en términos de Otto Kemper, de las relaciones objetales, ¿no? O sea, no tolera las contradicciones por parte del otro, del cuidador, del terapeuta, de su pareja, de la mamá. Y el paciente, borderline, va a poner de manifiesto la menor contradicción que vea en su terapeuta. Pero en cuanto a las propias contradicciones, por ejemplo, no se va a plantear ninguna pregunta. Por eso André Green decía, el sentido de la transferencia clásica está muerto. Lo que es simplemente es. Y uno tiene la impresión de que el inconsciente que se sostiene detrás de la conciencia está fallando. Mm. Ahí tiene, es como lo que un poquito un matiz de la literalidad del psicótico, ¿no? Que tiene algo de eso. Y lo que hace falta en realidad, bueno, y esto ya sería para una clase de la formación, ¿no? Que les cuento ya que vamos a hacer una formación presencial, va a ser teórica, online, pero va a tener un fin de semana cada 2 meses presencial. Vamos a estar sábado y domingo juntos cada 2 meses. Y ahí vamos a hablar más en detalle, ¿no? De esta metapsicología. Eh, lo que hace falta en realidad es el funcionamiento preconsciente. Otra cosa que vamos a encontrar en la transferencia son mociones pulsionales de mucha fuerza, que pareciera que se materializan, que tienen una presencia importante, una densidad, tiene una fuerza. Hay emociones que pueden aplastar todo un ambiente. Cuando ellos andan cortados, aplastan todo el entorno. Eh, eh, vamos a dejarlo como de una tarea para la clínica. Hay pocas formaciones intermediarias, por ejemplo, sueño, fantasía, lapsus linguis, actos fallidos, que podrían construir un lazo entre las expresiones crudas de las pulsiones y la actividad de la mente, ¿no? Yo sé que aquí he visto que se han conectado hartos colegas. Lo que les importa, por ejemplo, a nivel de contratransferencia, que es lo que le pasa al terapeuta, el sentimiento del terapeuta, ¿no? El terapeuta que atiende a pacientes limítrofes se va a ver frecuentemente desbordado por este paciente. Te va a llevar a los propios límites. Y sin duda lo que el paciente limítrofe es muy difícil de comprender. Y algunas veces todas las interpretaciones que le damos son rechazadas, denegadas. Y también debido a que el paciente se va a poner en momentos profundamente agresivos. Entonces, por otro lado, el analista puede suceder que los sentimientos de contratransferencia sean demasiado intensos para soportarlo y que muy frecuentemente, en casos de supervisión, vamos a encontrar que el terapeuta reacciona con un acting frente a un acting del paciente. Claro. Es decir, Te lleva al límite. que el paciente te diga, ¿y qué, bueno, si vos llevas un año en terapia, te he hecho el sueldo, gracias a mí te compré la mitad del auto que tenís y no me ha ayudado en nada? Y que, por ejemplo, ¿no? Y que ahí despierte algo en el terapeuta y le digo, ¿qué? Bueno, no sé. Por eso me refiero, un acting out en una nomenclatura clínica, en un paso al acto, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, el terapeuta es normal, o sea, es frecuente que
un terapeuta con, no sé, hasta con harta terapia en el cuerpo pudiera caer, ¿no? Claro. Que responde No, un acting con otro acting. y entendiendo que no se capacita mucho en ninguna escuela de psicología, no se habla mucho de esto, porque claramente, como lo estás presentando, podemos entender todos aquí que, y lo han comentado, que es otra forma de tratamiento, otra forma de acompañamiento, es otra filosofía, es eh, realmente un universo aparte el acompañamiento de pacientes con esta particularidad, ¿no? Sí. Bueno, y ahí podría, desde el psicoanálisis relacional, esto se llama enactment, y desde el modelo más de Green se llama contractuación. Es cuando un acting se responde con un acting y ocurre un impasse de una envergadura realmente fronterizo en la situación terapéutica en sí. Un portazo, una agresión, ándate a la cresta, no te atiendo más. Cosas que tú sabes que a veces me toca supervisar. El supervisor es como el terapeuta del terapeuta, ¿no? Y bueno, nosotros nos supervisamos bastante porque atendemos casos complejos. A veces los afectos, por ejemplo, de las sesiones con un paciente borderline pueden ser tan intensos o violentos que el terapeuta puede ser parcialmente perturbado en su juicio y podría dar respuestas inapropiadas. O Mm, se le salga un disparate. O claro, sea, no es necesario un acting y una contractuación, pero que el terapeuta en una le diga una pachotada, ¿no? claro. ¿No? Y en este caso no es solamente que el paciente explaye su masoquismo, sino que ha logrado arrastrar, por decirlo así, al masoquismo del propio terapeuta. Ujú. Y el terapeuta toma el lugar de la madre mala, ¿no? Una de las partes descendidas. Y si acude este colega a una supervisión, puede que le recomiende la supervisión del tratamiento a otro, ¿no? Por el círculo vicioso que va a estar ahí. Eh, em, en relación al quinto punto, o no sé, tiene Sí, que ver con la parte ontológica, el ser, la existencia, vamos a observar que estos pacientes tienen formas extremas para escapar a la relación terapéutica. Hay un intento de defensa, por ejemplo, indiferencia básica. Hay momentos que uno puede estar muy bien en un proceso, pero en un momento a modo defensivo, ¿no? Toman la postura de indiferencia básica. ¿Para qué? Para que el terapeuta tenga la sensación de que está prácticamente gritando en el desierto, ¿no? Eh, lo que se llama clínicamente desinvestidura del yo. ¿Cómo que va? Y como que el terapeuta nos está tratando de agarrar el agua con una soga o mm, gritando en el desierto. Y esta desinvestidura del yo puede aparecer como si el paciente estuviera en la búsqueda de una neutralidad invulnerable que pudiera provocar sentimientos de vacío. Y ojo, aquí no se trata de una regresión narcisista en tanto la fijación es narcisista, sino más bien el paciente se queja de no sentir nada y de que todo lo que le ha sido comunicado por el terapeuta no sirve para nada y no tiene sentido. O sea, como que después de 6 meses que vamos avanzando, aparece en este momento como una defensa normal y va a presentar una desinvestidura para frustrar al terapeuta y, ¿cómo se llama? Va a buscar que el terapeuta sienta que aquí no se ha hecho nada, mm. que nada ha tenido Ahora, sentido. podríamos decir que en vez de un tratamiento va a ser un trato, Con los o, trastornos de o- personalidad, que eso cuando veamos el punto más macro, y hoy día estamos en la línea de los limítrofes de Green, eh, los psiquiatras más clásicos dicen que los trastornos de la personalidad no requieren tratamiento sino tratos, pero yo eso lo dejaría como más para el psicótico. Yo mm, mantengo, si alguien, un buen terapeuta se capacita, sí puede trabajar con los trastornos límite, que ya, ojo, uno de los mitos dice que el limítrofe no sufre, que solo sufre su entorno y es mentira. La sufre persona con mucho. límite sufre mucho.
A mí mi Eso escribía profesora en hace los años, comentarios también. a esto último que preguntó ahí una compañera, cuando el paciente aparece con esta defensa que pone como la desinvestidura del yo y quiere hacer sentir al, al terapeuta como en un desierto gritando y en la búsqueda de esta neutralidad de que es un invulnerable, esto Green le llamaba una hipótesis, ¿no? Que el paciente quería provocar una alucinación negativa en el sentido de las palabras. El cuarto punto, no, sexto, es la relación de objetos, ¿no? Que eso yo la dejaría más para cuando hablemos de Otto Kemper, que hoy día ya no vamos a alcanzar porque ya Mm, estamos en la hora. sí, Voy, estamos en hora, voy- pasó demasiado rápido. no alcanzamos a hablar de Otto Kemper hoy, pero le dimos solo con André Green. Y me gustaría dejarle estos 3 minutitos que nos quedan, qué pasa en el setting analítico, no para los Ujú. terapeutas. Dale, Eh, adelante. en- Aquí el setting clásico no va a ser posible según Green, el paciente no va a soportar, no va a aceptar no ver al terapeuta. El setting analítico es el paciente en el diván mirando hacia el infinito, hacia una Claro. muralla o hacia una ventana y el analista detrás. No va a soportar este setting. Bueno, en clase podríamos detallar por qué, ¿no? El sentido de la angustia, el sostén, el holding, unicotidianamente hablando. El setting no va a ser soportable, no va a aceptar no ver al terapeuta y perder el control de la vista sin continuar espiando las reacciones que él provoca y cuáles asiste, cuáles no, cuál anota, va a querer estar viendo lo que él genera en el otro, ¿no? Yo me refiero al uso del diván clásico. Al comienzo no es bueno, yo se lo recomiendo como viejo zorro en el asunto, yo que atiendo a harta gente con trauma complejo, trastorno de la personalidad, que si son jóvenes que atiendan a tantos pacientes border, con uno basta. Son pacientes duros que uno se los lleva a veces para la casa Mm, y la maniobrabilidad requiere de mucha frónesis, mucho kilometraje. Una vez que ya tengan hartos kilometrajes en el cuerpo, podrían ver, pero esto, el paciente límite nos confronta con nuestros propios límites. Y a los que ya atienden, les digo que al comienzo Green sugiere no apurarlos con tantas sesiones, dejarle la cancha abierta para vernos cada 7 días, cada 15 días, y después recomendar una vez que ya se haya entrado en el marco analítico, una vez que ya está aceptado mutuamente, fijar con, valga la redundancia, con más frecuencia las sesiones. A menudo son pacientes que requieren de un encuadre claro. Decía Green que en esa época los pacientes border pagaban con retraso o no pagaban mm, o no respetaban el encuadre. En todo caso, cuando las leyes están bien establecidas, eh, en definitiva, lo que les quiero sugerir a los analistas es que sean claros con el encuadre, pero tenga tacto o frónesis para mantenerlo, ¿no? mm, Lo que más va a servir aquí es mantener el encuadre, es cuidar el espacio analítico, que mm, todos los vínculos se den dentro del espacio analítico. Eh, a menudo los pacientes border son pacientes que están solos, que no tienen pareja, mm, que hay pocos camaradas. Y mientras más se profundice el vínculo con el analista, más va a aumentar el conocimiento de sí mismo y las relaciones se puedan volver más difíciles, menos tolerables, ¿no? Um, claro, si se encausa bien, deberían ser más flexibles. Pero Green decía eso, ¿no? Que mientras más se conozcan, más difícil podría volverse la relación eh, con los demás. Eh, los pacientes border sufren de una soledad y desafortunadamente por su condición tampoco buscan ocasiones para tener una vida social más rica. mm, Eh, es como que buscar ese patrón, la necesidad de darle vida al lema nadie te ama. mm, Eh, eh, por tanto, no hay alivio para ese sufrimiento, no hay razón para vivir y toda esa narrativa mm, eh, que a veces... Y el aislamiento va a favorecer situaciones de que se agraven las cosas, posibilidades de intento de suicidio, pero estas ideas son rara vez concretadas. Eh, pero sí la ausencia de relaciones íntimas o amorosas, o de amigos, digamos, o relaciones, eh, es un punto
trabajar, ¿no? Los lazos de amor son reducidos a muy poca cosa, ¿no? Como que no le dan valor a lo importante que es relacionarse bien, un tema. Como decíamos el podcast pasado, el trastorno límite es un trastorno de la relacionalidad, en definitiva. Mm. Por eso sirve la terapia relacional, pero sirve el psicoanálisis clásico o Green para entenderlo un poco más, y otro Kemper. Las condiciones psicosomáticas son muy particulares. Los pacientes border desarrollan trastornos psicosomáticos, pero lo loco es que estos estados somáticos, es decir, tienen dolores raros del cuerpo, de la guata, nunca son trabajados en relación con su estado mental, por falta de analistas que sepan trabajar el trastorno borderline. Y aquellos que padecen trastornos de apetito, por ejemplo, también podemos ver variaciones de peso, ¿no? Que a veces engordan de manera sorprendente, o de repente ni ellos se dan cuenta cómo bajan ni por qué. Pueden bajar muy fuertemente, y tampoco lo relacionan con su estado psíquico. Um, y lo último, querido Facu, en relación al acting out, o lo dejamos para la otra. Si es breve, porque en cualquier momento esto se va a cortar. Sí. No, yo creo que lo podemos dejar para la otra porque es bastante y no. Perfecto. En resumen, solo un resumencito, como para sintetizar los puntos que hablamos. Los 7 puntos que abordamos hoy día, y después vamos a tener que ir con Kember, y esto es un temón, ¿no? Un temón. Si se corta, bueno, se corta. En resumen, hablamos de que el trastorno de Green, el trastorno borderline, o los padecimientos limítrofes son disfuncionalidades disarmónicas del yo, en un estado que no es ni neurótico ni psicótico, sino que es particular, tiene condiciones particulares, modos defensivos particulares, y es un trastorno estable de permanente inestabilidad. O sea, lo estable en ese padecimiento es la inestabilidad. Entonces, el primer punto es un disfuncionamiento disarmónico del yo. El segundo punto podríamos decir que hay reacciones caóticas, a situaciones, a traumas menores, ¿no? Como que sacan una metralleta para matar una polilla, digamos. Claro. Hay una propensión al acting out. Después, en otro live podríamos explicar por qué. Que el acting out para ellos es la representación. Como no pueden representar y simbolizar, lo explican, representan en el acting out, en el paso al acto, la actuación. Es una forma de explicar lo que no pueden explicar. Hay una actividad delirante mínima en las creencias, las costumbres, en los rituales. El aspecto de los afectos de las creencias dominantes de un grupo al que pertenecen, por ejemplo, los padres, puede ser también importante. Por eso pienso en ciertos casos de religión, como hablamos, ¿no? Delante. No es exacto hablar de una grave disfuncionalidad en relación con la realidad como se observa en una psicosis, por ejemplo, Claro. pero el término más apropiado, según Green, sería la escisión de los procesos de la realidad. Vale decir, o estoy totalmente bacán, soy la raja, o soy lo peor del mundo, ojalá que me muera pronto. Ahí no hay puente. Y como señala Freud, ¿no? La decisión del yo, dice al mismo tiempo sí y no, y a las preguntas que generan angustia, y el acting out ha sido explicado, es una forma de explicar realistamente, con argumentos un poco delirantes, lo que no se puede denominar. Entonces, por eso esta actitud hace que los terapeutas no sepan dónde se encuentra el paciente realmente, o cómo ubicarlo, o cómo contactarse con él. Por eso uno no le puede hacer una terapia como un neurótico, ¿no? Como dijimos al principio, así súper groseramente, el neurótico es como lo más cercano a lo sano normalmente, y lo psicótico a lo loco, ya. El border es una particularidad intermedia. La pregunta que alguien hizo para ir de los fármacos, la terapia con fármacos puede ayudar a disminuir la angustia, la despersonalización y la actividad delirante, si es que la hay, pero lo que yo he visto no sirve de nada si no va de la mano con la psicoterapia. Dudo que los medicamentos por sí solos puedan curar las perturbaciones de índole limítrofe o las personalidades borderline. Pienso que sí, ellas pueden ayudar a que una situación sea más estable y tolerable para un proceso de psicoterapia, y en mi experiencia el tratamiento con fármacos, si se aplica aisladamente, fracasa en la cura. Eso, Facu, en relación Súper. a, al, al,
a los limítrofes, desde la mirada de André Green. Quedamos pendientes con Kemper y me gustaría explicarle esto de los objetos internalizados, por qué queda parcializado. O sea, la madre totalmente buena, la madre totalmente mala, la culpa, ¿por qué no adviene la culpa en la posición depresiva? Y por eso queda internalizada, o yo soy totalmente bueno o totalmente malo, pero eso podríamos explicarlo en cómo se origina un trastorno border desde Klein y desde Kemper. Hoy día lo vimos solo desde André Green. ¿Ya? Perfecto. Oye, Próximo jueves a la misma hora, aprovechando el mes. y no nos cortaron, parece que ya pueden durar más que una hora. ¿Te acordás que antes se nos cortaba? No, porque empezamos como a las 10 y 11, porque viste que cortábamos, volvimos. Maravilloso. A los que se sumaron recién, bueno, lo vamos a dejar arriba. Hoy día hablamos de el trastorno borderline y Desde André Green. padecimientos limitados. Sí. Va a quedar arriba. Yo no lo puedo hacer desde el mío porque estoy censurado por hablar algunas cosas. Así que yo no puedo hacer live. Tengo que colgarme al del instituto para hacer live. Lo que yo subo, yo tengo 25.000 seguidores, lo subo una historia y la ven 20 personas. Hay cosas que no se pueden ya decir por acá. No, Así que cuídense. nada Un que abrazo hacer. a todos los presentes. Y bueno, Gracias a todos los que estuvieron preguntando, comentando. Hay varias preguntas que no llegamos a contestar. Hay otras que se contestaron a medida que iba avanzando André con esta maravillosa presentación. La verdad que muy, muy conmovedor y despierta cierta compasión, como escribieron por ahí varios. Toca la sensibilidad, el trastorno límite. Así que en este mes estamos haciendo visible algo que de lo que no se habla mucho, que no se considera mucho, que no se sabe tampoco cómo tratarlo. Y esperamos que haya sido de ahí de de mucho beneficio para quienes escucharon, de mucho aprendizaje. Y bueno, si Dios quiere y las redes nos acompañan, nos vemos el otro jueves a las 8 para seguir con el mismo tema desde otros autores. sobre todo porque se sufre mucho y sufre el entorno mucho. Entonces hay que visibilizarlo y explicar que es una condición tremendamente compleja, particular, pero no porque sea tremendamente compleja, sino la más compleja de las condiciones psicopatológicas. Vamos a dejar de hablar de eso, porque nadie habla de eso. Y bueno, la formación que vamos a hacer, vamos a darle duro a los trastornos de la personalidad para conocerlo y bueno, a ayudar al desconocido que sufre, ¿no? Vamos a hacer una formación teórica en vivo con una orientación psicoanalítica clásica, relacional, con fundamentos perenalistas desde la metafísica y con experiencia clínica de vegetalismo y chamanismo. Vamos a tener experiencias cada 2 meses, un fin de semana, de manera presencial, para que puedan participar gente hasta de otros países que quieren estudiar en la escuela de terapeutas y quieren tener seminarios presenciales. Así como yo hice el posgrado en Argentina y viajaba todos los meses, hacer una formación que cada 2 meses puedan venir a quedarse unos 3 días para tener una clínica intensiva en persona, porque en persona podemos conversar cosas y tener experiencias mucho más intensas de práctica clínica, el espejo y bueno, terapia de grupo. Así es que cuídense mucho y vamos a prontamente subir esta nueva formación. Así es. Eso, muchas gracias a todos. El otro jueves a las 8. Así es. Gracias, André. Gracias gusto. A todos los presentes. Feliz. Un abrazo grande. Gracias, Facu. Gracias por tus visiones. Chao. Chao, chao.